los jueces y los fiscales está habiendo injerencia política soterrada, influencia de grupos de poder. Uno se informa de lo que son los exámenes y se queda a veces verdaderamente sorprendido del tipo de exámenes, el cambio de las reglas de juego en el mismo examen de repente, ¿no? Que terminan privilegiando a unos. Entonces hay indudablemente un problema. Y a mí me ha parecido interesante, se lo voy a dejar al doctor Costa. Llegó a mis manos una entrevista a un conocido especialista en materia de justicia, Luis Pázara, de febrero del año 2018, en la cual Pázara esboza una idea que me ha parecido sugestiva y que creo que habría que pensarla. Dice: me parece aconsejable la separación entre nominación y designación. Estamos hablando dentro de un organismo técnico, puede ser el mismo consejo, ¿no? De selección y nombramiento separado, me parece que es una cosa que hay que estudiar y tener en cuenta. Hay cosas raras, pues tenemos 18 vocales titulares, como ha recordado el doctor Cárdenas, pero en realidad son 37, con las salas provisionales. Hay salas provisionales, dos salas constitucionales provisionales, una titular y dos provisionales, una sala civil permanente y una transitoria. En el penal ocurre lo mismo. Entonces, en definitiva, la Corte Suprema está confiada, es una Corte Suprema en manos de magistrados provisionales, ¿no? Nombrados por el presidente. Debo decir que muchos de los mejores magistrados de la Suprema son provisionales, ¿no? Y esto en base a un acierto de, voy a decirlo con su nombre, el doctor Enrique Mendoza, que cuando fue presidente de la Corte nombró como vocales provisionales a quienes habían ocupado los primeros puestos en un concurso de méritos del Consejo de la Magistratura, ¿no? Entonces ahí han quedado, pero indudablemente esto rompe pues los estándares de independencia y expresa algo que se ha manifestado acá por los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, y es que hay una serie de cosas sistémicas que no están definidas. No se ha sincerado el rol de la Corte Suprema, ¿no? No sabemos si queremos la sala única o si queremos una Corte Suprema con más salas. Y claro, mientras no se sincera esto, mantenemos este estándar de provisionalidad. Muchas de las cosas del Seriajus, yo debo decirlas con una mano en el pecho, que hay que revisarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, fui partidario acérrimo de la sala única, y hoy día, con la realidad que hemos visto en las regiones, que las causas queden fundamentalmente como cosa juzgada en las regiones, es algo que me suscita algunas dudas en las cortes departamentales, pero esto es una nota a pie de página. Decía pues que en materia de la selección y nombramiento quizás haya que pensar en esta distinción. En materia de la composición, hay algo que lamentablemente no podemos dejar de señalar, ¿no? Yo creo que la sociedad civil ha fallado, pues. O sea, creo que hay una enorme responsabilidad de la sociedad civil, de las instituciones de la sociedad civil, en la situación del Consejo de la Magistratura. Y es que, claro, la trama social en el país se ha deteriorado mucho. Creo que hay una crisis institucional
y finalmente que las universidades en un momento determinado nombren a personas no solamente totalmente ajenas a la profesión legal, sino al tema de justicia, y en algunos casos, creo yo, para garantizar jubilaciones a personas sin duda honorables, no tiene sentido y refleja una falta de compromiso, en fin. Creo pues que hay un tema que tenemos que tratar de resolver, y estamos en un país con una institucionalidad complicada, con una institucionalidad difícil, y dentro de ello hay que tratar de construir lo mejor posible la composición del Consejo. Yo felicito a la Comisión de Constitución que haya producido un dictamen que no haya caído en la tentación, por ejemplo, en la cual cayó un proyecto que vi del Poder Ejecutivo, en la cual nuevamente eran representantes de los poderes políticos los que asumían el Consejo de la Magistratura. Es una tentación muy a la vuelta de la esquina y de diferentes maneras. Yo creo que ese proyecto fue un error completo, ¿no? Entonces, sí creo que hay que hacer un esfuerzo para mejorar la composición del Consejo. Totalmente de acuerdo con Cruz y con las personas que han intervenido en que hay que poner requisitos para ser integrante del Consejo de la Magistratura. No sé si en la Constitución o si en la Constitución y en la ley orgánica, ¿no? Pero no puede ser que alguien que no haya tenido ningún contacto nunca con el sistema de justicia, ni siquiera como litigante, aparezca para nombrar jueces y sobre todo para después sancionar a los jueces, ¿no? Entonces, concretamente, no sé si es una buena idea, es una idea atractiva, una elección de los representantes del Poder Judicial y de la Fiscalía por todos los jueces en una elección universal. De repente hay que pensar en colegios electorales, ¿no? O sea, que haya un colegio electoral integrado por los representantes de cada distrito judicial y de la Corte Suprema, y que de ahí salga el representante. Pero me parece que podría hacer mucho daño al Poder Judicial y a la Fiscalía una elección popular que inmediatamente genere bandos, que politice. Yo ahí tengo mi reparo. Yo no soy tan seguro tampoco que los colegios profesionales de no abogados deban designar a un abogado. Acá creo que será interesante la opinión de Gonzalo García y de Max Cárdenas, pero precisamente el sentido de la Constitución fue ventilar al Poder Judicial, al nombramiento, al Consejo de la Magistratura, con integrantes de la sociedad civil que no eran abogados. Alguien hizo la broma alguna vez de que la justicia era una cosa muy seria para confiarla solamente a abogados. Entonces, la idea fue que hubieran dos personas que no fueran abogados. El problema es que esto se distorsionó, porque las universidades nombraron a bioquímicos, ¿no? Ingenieros agrónomos, y entonces había un momento en el cual había más no abogados que abogados en el Consejo. Pero mi impresión del Consejo es que la presencia de no abogados desde el Consejo inicial del ingeniero Riva, un destacado ingeniero de la UNI, que en fin llegó a establecer sistemas, ¿no? Hasta la presencia precisamente de los dos invitados hoy día, yo creo que le ha dado una mirada distinta que es útil y confluyente. Indudablemente hay una cuestión técnica muy importante,
que es la hora de imponer sanciones. Yo creo que ahí hace falta, para saber si alguien, un juez, digamos, merece una sanción o no, hay una formación profesional jurídica fundamental. Pero para nombrar jueces, yo creo que ahí, digamos, la presencia de los no abogados podría ser interesante. Totalmente de acuerdo con que sean las facultades de Derecho, no los rectores. Yo elevaría el requisito de 20 años a 30 años de existencia, y me parece que hoy día hay el tema del licenciamiento, que me parece también fundamentalmente importante. Hay instituciones que han traído sugerencias. Transparencia, por ejemplo, sugirió que sea que el directorio del Banco Central de Reserva nombre un miembro del Consejo de la Magistratura. Esto, que parece una cosa un poco desenfocada, si vemos el rol que cumple el Banco de Reserva en la vida nacional, de repente no es tan disparatado. Y ciertamente también se ha pensado en un representante del Tribunal Constitucional, que si bien no tiene que ver nada con directamente nada con el nombramiento de jueces, con el sistema de justicia, de alguna manera, por las cosas que nos ha evocado el doctor Cárdenas, vemos que muchos de los procesos pues terminan y que el Tribunal Constitucional finalmente forma parte del Consejo, ¿no? Perdón, del sistema de justicia. Entonces, bueno, uno seguir apostando por un Consejo de la Magistratura reformado, mejor integrado, y creo que, a mi modo de ver, yo no he visto francamente esta situación de retroceso en el predictamen. Creo que hay cosas que son perfectibles, creo que es mejorable indudablemente el tema disciplinario, creo que en la composición las cosas anotadas, y sí hay una cosa que falta, que es el tema de los requisitos para integrar el Consejo. Bueno, disculpen la extensión, gracias. Buenísimo, Javier, muchísimas gracias. Estamos ya, yo creo que se han recogido opiniones sobre el 154, ya Javier ha entrado al 155, o sea que entramos de hecho ahí. No sé cómo vas tú de tiempo. Tengo que irme 11:30 porque estamos en semana de representación. 11:30, entonces tomamos un par de intervenciones más para darle minutos suficientes a la presidenta de la comisión para recibir sus comentarios. Don Víctor, por favor. Gracias, nuevamente, saludando la presencia de la señora congresista. En relación al artículo 155, voy a decir mi opinión y me anticipo a que no es que no deseo que se hagan cambios, sino que considero que la propuesta que hubo y que se aprobó en la Constitución vigente, considero que era buena, que haya una pluralidad de representantes de diferentes sectores. Pero ¿por qué el Consejo ha funcionado mal? Porque lo que no se determinó fueron los perfiles que deberían tener los representantes de las diferentes organizaciones ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Y esto creo que no se tuvo en cuenta cuál es la función y la ubicación que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura. Es un órgano constitucional autónomo encargado de la selección de los jueces y fiscales en todas las jerarquías. Es un órgano encargado del control de la conducta funcional de los magistrados supremos. Entonces sus integrantes tendrían que tener requisitos iguales o superiores a los que la ley establece para ser magistrado supremo. Como no se estableció estos requisitos, resultamos en el segundo Congreso
en el segundo Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Teniendo a un abogado que no tenía precisamente ningún requisito, ni siquiera para ser magistrado de primera instancia, mucho menos para ser magistrado del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, creo que la composición es importante y la que está contenida. Sin embargo, lo que se tiene que establecer son los requisitos. Y aunque el artículo 156 de la Constitución lo dice, eso no se ha cumplido. Para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se requieren los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Pero el momento de que el colegio de abogados elige, no tiene en cuenta en nada los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema. Y eso es lo que ha dado lugar a que el Consejo sea ampliamente criticado, entre otras razones. En segundo lugar, doctor, sobre ese primer punto, usted está planteando, como me parece que han planteado algunos otros a lo largo de sus intervenciones, que ese perfil esté incluido en la norma. Tiene que estar incluido en la Constitución para que pueda cumplirse. En segundo lugar, en cuanto a los representantes de los órganos directamente encargados de administrar justicia, yo considero que la fórmula original de la Constitución no es mala. La Sala Plena de la Corte Suprema elige a su representante. ¿Quién? Puede ser un jurista. ¿Es que acaso en el Perú no hay juristas destacados que puedan ser miembros del Consejo de la Magistratura? ¿O puede ser a uno de sus miembros titular, o en actividad o cesante? No estoy de acuerdo con que sea la fórmula que se está proponiendo, un juez superior o un juez supremo elegido por los titulares, un fiscal superior o un fiscal supremo, porque esto desnaturaliza totalmente la función del Consejo Nacional. Un fiscal superior o un juez superior de pronto elegido va a controlar la conducta funcional de jueces y fiscales supremos. Y cuando termine su función en el Consejo, ¿a dónde va a regresar? ¿Va a cesar o va a regresar a ser juez superior o fiscal superior? Entonces, creo que estas fórmulas no son lo más felices. En cuanto al abogado elegido por los miembros... Si me permite interrumpirlo, ¿no sería mejor que tratándose, digamos, estoy de acuerdo que tendría que ser supremo, ¿no es cierto?, para cumplir con este requisito que usted está estableciendo, o un de ahí para arriba, ¿no? Que no sea miembro de la... Es un poco difícil, pero la idea de las elecciones no le gustan a usted, de la votación universal, y segundo, y la posibilidad, mejor todavía, que no sea un juez en actividad, sino que un juez supremo en retiro. ¿Qué le parece? No sé si sobre esas dos cosas nos puede dar sobre esa posibilidad, pasar. Considero, y me parece haber visto en alguno de los proyectos de los tantos que han habido, que para posibilitar que los órganos de administración de justicia, Sala Plena o Junta de Fiscales Supremos, elijan a uno de sus miembros que ya está cesante, se exonere del requisito de la edad. O sea, que no se tenga en cuenta el límite de edad ahí. Entonces, eso facilitaría que un magistrado cesante podría integrarse con toda la experiencia ganada en los años en que ha participado en las instituciones. En cuanto al abogado elegido, estoy de acuerdo, la elección debe hacerse por los miembros de los colegios de abogados y los abogados tendrían derecho a un representante, todos los colegios de abogados, como la fórmula original de la Constitución, y ahí sí una elección universal, directa, pero el candidato tiene que cumplir los requisitos idénticos para ser fiscal supremo. No cualquier abogado que se ha graduado en estudios, inclusive a distancia o por correspondencia, etcétera, como hay actualmente, por razones que no son del caso examinar.
En cuanto a los representantes de los demás colegios de abogados, considero que no constituyen ningún avance en que los demás miembros de los colegios profesionales elijan a un abogado. La experiencia nos ha demostrado que, y no es porque estén presentes acá los representantes, que los representantes de los colegios de abogados que más han aportado al funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura han sido los representantes no abogados. El ingeniero de la Riva en su momento, en un consejo que fue de lujo, en que estuvo integrado por el doctor Montoya Anguerri, por el extinto maestro don Florencio Mixan Mas, y que creo que no ha habido ningún otro consejo que tenga la calidad profesional que tuvo en su momento. Pero los demás profesionales van a elegir a un abogado. Yo creo que no. Lo que se pretendió desde el inicio es que el Consejo fuera plural y que la administración de justicia afecta a todos. ¿Por qué no tener entonces representantes de otras profesiones? Pero indudablemente teniendo en cuenta los perfiles profesionales. Lo que habría que pensarse ahí es qué requisitos deben reunir los profesionales no abogados para integrarse al Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que en el artículo 55 se están planteando en el punto 6 y 7 reformas que son sumamente importantes y estoy plenamente de acuerdo. El representante de las universidades debe ser proveniente de las facultades de derecho, entonces va a ser un abogado. Un docente principal, recordemos que en la docencia hay niveles, profesor ordinario, auxiliar, asociado y principal. Entonces ahí ya se está equiparando los requisitos, ¿no? Teniendo en cuenta los requisitos que debe tener un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en este caso, elegidos en votación universal, secreta, libre, por los docentes ordinarios de las universidades. Creo que entonces estos dos últimos aspectos venían siendo reclamados desde hace tiempo, porque igualmente que en el representante del Colegio de Abogados no se ha tenido en cuenta los perfiles profesionales que deberían tener los representantes de la universidad, cosa que acá sí está ocurriendo. Y esto mejoraría indudablemente el funcionamiento del Consejo. Finalmente, dejo constancia que mi percepción siempre ha sido de que el Consejo Nacional de la Magistratura, diseñado de esta manera, pudo haber funcionado bien. La falla estuvo en que nunca se establecieron los perfiles para las personas que deberían ser integrantes del Consejo. Y esto es lo que ha determinado que tengamos en diferentes periodos muchas críticas al funcionamiento de esta tan importante institución del Estado de Derecho. Muchas gracias, doctor Cubas Villanueva. Gonzalo García Núñez, bienvenido, Gonzalo. Y luego Fausto. Gracias, Gino, señora congresista, colegas y amigos. Hace pocos días Jorge Lozada Estamburi pasó a otra forma de vivir. Fue integrante y presidente del CINE. Enrique Riva López, el cual ha sido señalado, que agradezco profundamente porque he sido rector de la UNI y fue un maestro ejemplar, participó en CENIM y tuvo una actitud viril cuando quisieron ponerle la mano donde el poder político no debió ponerlo. Javier Piqué, que ha sido mi predecesor y actualmente ministro de Estado en la cartera de Vivienda, ha sido integrante del Consejo Nacional de la Magistratura. Está Max aquí, exdecano nacional del Colegio Médico, como expresión de la participación de profesionales en esta convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo hablo más que por libros, porque he sido presidente del Consejo, he sido vicepresidente del Consejo, he sido presidente de las 3 comisiones del Consejo, tanto la que seleccionó, la que ratificó y la que estableció un régimen disciplinario.
Y también participé en los trabajos de la Comisión de Sistemas, que administra la base de datos del Consejo, incluyendo los dos concursos principales de la OMPE y la RENIEC, con el efecto que tiene el Consejo sobre la decisión política máxima del país, porque dependiendo de esos dos árbitros va a haber una orientación, o puede no haber, ojalá, de procesos electorales. En consecuencia, hablo de la experiencia, ¿no?, que tuvimos en esa circunstancia. Hay 4 modelos funcionan dentro del Consejo, lo interno, después vemos lo externo. Selección y nombramiento es un modelo. Segundo modelo, ratificación. Tercer modelo es procesos disciplinarios. Y 4 es, llevan en una base de datos todos los magistrados del país, que es muy importante para diferentes usos en el manejo del sistema. Estos 4 sistemas tienen demandas. Entonces, ¿cuántos en los 5 años que procesamos las demandas? Habían 27.000 expedientes que atender. Estos 27.000 expedientes se resolvían básicamente en 2 ejes, el de ratificación y el de selección y nombramiento. Entonces, ¿qué es lo que nos espera en los próximos años? Como hay una cláusula de los 7 años para los periodos de ratificación de los magistrados, hay un ciclo de demanda, pues, que por alguna razón histórica se concentran los procesos de ratificación. Es decir, los que resuelvan esos temas van a tener que resolver una montaña que se le viene encima, y de cada 7 años le viene encima a los que entran. Entonces hay que precisar que esta institución tiene que organizarse sobre la base de una demanda objetiva. Y en materia de selección, Duverly Rodríguez hace pocos días ha dicho de que se requieren 3.000 nuevos magistrados en el área de selección y nombramiento, y sobre todo descentralizados. En consecuencia, hay que adaptar esa institución a las demandas objetivas de funcionamiento de la sociedad peruana e incluirle las reformas, en mi opinión, indispensables para procesar estas demandas. Una, sin duda, muy importante cuestión es la que aquí se plantea en el tema del modo de componer esta experiencia. Había un momento en que, por ejemplo, el presidente del Consejo era ingeniero y el vicepresidente del Consejo era ingeniero agrónomo. Dicen los funcionarios que es el momento que mejor ha funcionado el Consejo, como ironía. Pero este es un tema que demuestra que es importante el concurso de todos los que podamos contribuir de alguna manera con nuestros conocimientos y experiencias al manejo de una institución. ¿Qué otro tipo de problemas cualitativos se enfrenta? La aparición de redes del delito. Es decir, a diferencia de lo que había antes, que podíamos decir que sobre expediente y sobre circunstancia el magistrado podía ser evaluado, seleccionado, nombrado, hoy día aparecen unas redes que las descubrimos tal vez con el caso Orellana, en las cuales hay una conexión en toda la estructura del poder en términos legal. Y ayer nomás Ojo Público hizo una magnífica presentación de las redes en términos financieros que están dentro de todos los niveles de organización del Estado. Y esto no es un problema estrictamente político-partidario, es un problema del desarrollo del sistema económico y político del país que ha generado estas redes. Ese es un nuevo reto que hay que asumir, porque el tipo de control ya no es vertical o horizontal y vertical, sino ahora es transversal. Y eso hay que tomarlo en consideración para las decisiones. En cuanto a la composición, yo estoy de acuerdo que haya un docente ordinario principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Pública que represente a todos los abogados del país. Y en cuanto a la universidad privada, yo estaría de acuerdo en suprimirlo. No porque tenga algo con la universidad privada, sino que a través de las universidades privadas hemos sido testigos de excepción todos, y están entrando unos personajes sumamente complejos. Y sería preferible no tenerlos que tenerlos y discutir ese tema. Se privilegia en la modalidad de elección universal, secreta y libre. Yo estoy por los colegios. Yo no creo necesario que sea, tendría que ser directa, también aquí no dice directa, ¿no? Hay una diferencia. Pero habría que buscar una fórmula de elección a través de colegios
de representantes. Prescindo de todo lo demás porque creo que se ha dicho casi todo lo que se podía decir en esa materia de composición. Hay una cuestión que sí